Ahora yo quiero invitarte a algo. ¿Qué tal si en este momento vuelves y cierras tus ojos y me acompañas en una oración? ¿Qué tal si en este momento tú le dices a Dios, inclusive los problemas que vienen para la próxima semana? ¿Qué tal si tienes una deuda, un problema sin resolver y la próxima semana necesitas hacer algo? Y eso en este momento te está robando la paz. ¿Qué tal si le dices, papá, hoy estoy aquí y quiero hacer un intercambio de conciencia? Estas son mis problemas, estas son mis deudas, mis debilidades, mis temores. Hoy quiero entregártelas a ti y quiero despejar mi mente para escuchar lo que tú quieres hablarme hoy. Sé que en tu palabra hay verdad y hay vida. Por eso no quiero perderme ni una palabra, ni una tilde de lo que tú quieres hablarme. Por eso hoy lleno mi mente de tu presencia. Quito toda preocupación y conecto con tu verdad. Amén y amén. Esta semana estaba recordando con mi esposa un viaje que nosotros hicimos por allá en mayo. Nosotros tenemos teletrabajo, trabajamos desde la casa y eso nos da la posibilidad de quizás movernos a otro sitio y desde allí poder trabajar. Así que mi esposa y yo alquilamos un apartamento en Santa Águeda. No es lo mismo usted a las 12 del mediodía tener 2 horitas de descanso en Santa Águeda que usted tenerla en su casa. Es totalmente diferente. Pero nosotros tenemos un problemita siempre que vamos a viajar. Nosotros tenemos 2 preciosas gatas, las amamos, hacen parte de nuestra familia, no son nuestras hijas, pero amamos y las queremos como parte de nuestra familia. Y estas 2 gaticas tienen un problema, siempre tienen que estar medicadas. Tenemos que darle unas pastas en la mañana y otras pastas en la noche. Entonces siempre tenemos que buscar una persona que nos ayude y que nos cuide las gatas en la temporada que nosotros no estamos en la casa. Por lo general siempre las personas que nos ayudan con eso son los abuelitos de Ana, son muy bellos y siempre nos colaboran con eso. Ellos siempre, hágale, mijitos, vayan, pasen bueno, que nosotros nos encargamos de sus gaticas. Entonces nosotros nos vamos confiados porque sabemos que están en buenas manos. Llegamos a Santa Águeda y finalizando la tarde mi esposa recibe una llamada. Mi esposa empieza a hablar con la abuela y dice, sí, abuelita, está haciendo mucho calor, y empieza a contarle todo lo que habíamos hecho durante la semana, bueno, de ese día ya habíamos terminado de trabajar, que habíamos ido a darnos una vueltica ahí por el pasto y después volvíamos a trabajar. Pero de un momento a otro la conversación se puso como tensa y mi esposa empieza a responder con monosílabos. Sí, ¿cómo así? Y empieza a mí a darme como cositas. Y uno que siempre esta mente definitivamente es muy loca y ¿qué pasaría? Algo malo pasó. Cuando dice esta palabra a mi esposa, y ya las buscaron, ¿ustedes qué pensarían? Las gatas se perdieron, no puede ser, las gatas se me perdieron. Amamos a nuestras gatas, o sea, ellas son remimadas. Y yo dije, mis gatas, ahora voy a llegar y no las voy a encontrar. Y mi esposa sigue hablando y yo tratando de escuchar y nada. Pero búsquenlas bien, búsquenlas bien. Uy, esas palabras a mí era como, uy, no, no. Eso fue que se burlaron, salieron del apartamento, ahora voy a llegar y simplemente las vamos a encontrar hechas en polvos porque le fueron y las quemaron porque se perdieron. Imposible que eso pueda suceder. Entonces la conversación sigue y mi esposa termina la conversación y se me acerca súper seria. Y me dice, amor, te tengo una noticia. Y yo, mis gatas, mis gatas, mis gatas. Cuando me dice, ¿cómo te parece que mi abuela me cuenta que botaron las llaves? Descansé. Pero inmediatamente recordé que sin llaves no pueden entrar en el apartamento y si no pueden entrar en el apartamento no les puede dar las pastas a nuestras gatas. Estamos 3 días por acá. No, amor, ¿nos toca qué? Devolvernos para Manizales. ¿Cómo vamos? Tenemos que ir a solucionar eso. ¿Cómo vamos a dejar las gatas 3 días encerradas en un apartamento? Y llega mi esposa y ¡pum!, le brilla el coco y se acordó de que en el carro teníamos unas copias de las llaves. Entonces digo, no, amor, tranquilo, vamos, cogemos las llaves, las mandamos por bus, en jeep y le decimos a mis abuelos que estén esperando allá y que ellos lo reclamen para que puedan hacer el proceso de cuidarnos las gatas. Efectivamente mi esposa va, ella fue la que se puso la 10, ella mandó las llaves, normalito. Terminamos nuestro paseo y cuando llegamos fuimos a la casa de la abuela.
Y bueno, ¿cómo pasó? ¿Cómo perdió las llaves? No, yo fui el primer día, les di las pastas, jugué con ellas un ratico y me fui. Cuando ya después empecé a tocarme y no encontró la llave. Nos contaron que buscaron por los pasillos, buscaron en la calle, buscaron en todos lados y no las encontraban. Nosotros, no, no puede ser. Que en los bolsillos, en el bolso y en ninguna parte encontraban las llaves. Entonces yo le dije a mi esposa, nada amor, nos toca que cambiar la chapa del apartamento y no solamente la chapa del apartamento, la chapa de la entrada del edificio. Y tendríamos que sacar aproximadamente unas 80 copias para cada apartamento, entregarles una llave nueva. Por cómo íbamos a dejar que eso sucediera de esa manera, que alguien hubiera visto de dónde sean las llaves, alguien malintencionado, y, no es mejor, y lo mejor es estar 100% seguros. Mi esposa y yo ya estábamos con la mentalidad de que íbamos a hacer ese cambio y que ahí se nos iba a ir una platica buena. Cuando mi esposa recibe nuevamente una llamada. ¿Aló? Acá ya no éramos no soy lavada, acá sí era, sí, ay, menos mal, bien, 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 bien. Termina la llamada rápido y me dice, amor, encontraron las llaves. Y yo, ¿dónde estaban? No, ¿cómo te parece que mi abuelo, el abuelo de mi esposa, tenía una chaqueta y dentro de la chaqueta metió las llaves? Y ya, ahí estaban y totalmente buscando por todo lado dónde están las llaves y siempre estuvo dentro de la chaqueta. Y esta historia hace mucho match con mi espiritualidad. Muchas veces he estado buscando afuera las soluciones de muchos problemas de mi vida. Yo, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo aclaro quizás esta duda? Y es buscando afuera, cuando Dios mismo me ha enseñado que la respuesta quizás ya las tengo en mis manos. He buscado en el exterior algo que ya está en mi interior. La palabra de Dios me enseña que todos nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y hemos convertido nuestra vida espiritual en eso, en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de algo que ya tenemos en nuestras manos. Esta historia también me recuerda al pueblo de Israel. Israel, Moisés en su liderazgo envía a 2 espías. Ellos tenían una promesa, era ir a la tierra que Dios les había prometido. Ellos habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Moisés envía a 2 espías. Cuando los espías llegan, 10 de los espías llegan con malas noticias, solo 2 con muy buenas noticias. La tierra donde Dios les había prometido que iban a conquistar era una tierra fértil, era tan buena que ellos trajeron un racimo de uvas y era tan grande que entre 2 personas tenían que traerlo. Entonces ellos llegaron y dijeron, esta tierra, estos son los frutos que dan. Pero hay malas noticias. Por donde usted mire está llena e invadida. O sea, esa tierra hay millones y millones de personas. Hay miles de ciudades, ciudades amuralladas. En el norte, en el sur, en las montañas, en las costas. Donde quiera que tú mires hay gente, ciudades fortificadas. Y no es solo eso, hay gigantes. Y cuando nos vieron, ellos nos miraron a nosotros como si fuéramos saltamontes. Yo te pregunto, mira a la persona que tienes a tu lado como si fuera un saltamonte. Como raro, ¿cierto? Como, venga, y como miro como un saltamonte. Es más, me pregunto algo, si ellos iban como espías, o sea, la idea es que no se dejaran ver, porque ellos dicen que los vieron como saltamontes. La historia continúa y dice que habían 2 millones de personas, todo el pueblo de Israel era aproximadamente 2 millones de personas. Y entre ellos no escuchaban lo que decían los espías y se empezaron a decir los rumores. Y cada vez iba más allá y más allá lo que esa gente estaba diciendo. Era tanto el temor que ellos tenían en ese momento que sintieron miedo. Y dice la palabra que empezaron a gritar como locos. Y decía, ¿para qué salimos de Egipto? A ir a morir a una tierra que ni conocemos. Preferimos morir como esclavos en Egipto. Y llega Caleb y dice, cállense, hagan silencio. Saben, vamos ya y vamos a conquistar esa tierra. Podemos ver 2 mentalidades aquí. Una mentalidad donde está culpando siempre al exterior. Está diciendo, es que es culpa de es culpa del líder Moisés, era mejor estar allá y estar allá. Pero hay una mentalidad de 2 hombres que dicen, vamos a conquistar porque saben que la grandeza que hay en su corazón. Por eso hoy yo quiero hablarte o tener una charla con ustedes, y esta charla la he titulado Mind Shift.
Ahora ustedes dirán, ¿qué significa Mindshift? Mindshift es utilizado en la psicología y dice que es el proceso de cambiar patrones de pensamientos limitantes por otros más positivos y empoderantes. Les hago una consulta o una pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? ¿Alguno de pronto sabe? Es difícil pensar en por qué cualidades tuvo Moisés, porque inclusive su propia palabra nos enseña que era tartamudo. O sea, era como amiguito de James, ¿cierto? Por los laditos. Yo sé que Dios escogió a Moisés, era por la mentalidad de conquista que él tenía. Si tú miras la historia de Moisés, Moisés nació en los palacios de egipcios, y él no se amoldó a ese sistema, sino que en su interior sabía que había algo más. Y renunció a todos los placeres que tenían allí y encontró en Dios su propósito, el cual era llevar y traer la libertad de la esclavitud al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Esa mentalidad fue la misma mentalidad que impregnó la vida de Josué y de Caleb. Por eso el pensamiento de Josué y Caleb es: esta tierra definitivamente es la tierra que nosotros nos merecemos. Esa tierra es digna de nosotros. Eso fue el pensamiento que tenían estos dos hombres. Ahora, si tú miras, Moisés es una imagen de Jesús y ellos tenían la mente de Moisés. Ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. El líder por excelencia, el cual quiere decirte e invitarte a que transformes tu forma de pensar para que tú vivas una vida en abundancia, para que empieces a experimentar inclusive el cielo en la tierra. Esa noticia hizo que todo el pueblo de Israel empezara a quejarse, a murmurar, a decir: hubiera preferido estar allá. Estas palabras hicieron eco en el corazón de Dios y él dijo: yo no puedo permitir que toda esta generación vaya a la tierra que yo le he prometido, porque con esa mentalidad no van a ser capaces de verme a mí. Es necesario que quizás muchos de ellos mueran, y murieron en Egipto, no porque se hayan perdido la bendición, sino que su mentalidad los mantuvo siempre en Egipto. Josué y Caleb nacieron inclusive siendo esclavos, pero ellos se impregnaron de la mentalidad de Moisés y por eso ellos fueron los que llevaron la batuta, los que predecesores de Moisés. Pero ¿por qué los otros no? Porque constantemente estaban recordando a Egipto. Siempre estaban diciendo: hubiéramos sido mejor estar en Egipto, estando allá como esclavos, trabajando 7 horas al día, 7 días a la semana, bla, 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 bla. Incapaces de reconocer que Dios les había dado la libertad y que los había cuidado en medio del desierto. Toda esta generación tuvo que fallecer y levantarse una nueva generación que no nació en medio de la esclavitud, sino que nació en medio del desierto, en la libertad, donde Dios los cuidaba de día con una nube que tapaba el sol y en la noche una nube de fuego y les daba calor. Es tan increíble que ni siquiera su ropa se desgastaba. Y del cielo todos los días caía maná, que era con lo que ellos se alimentaban. Dios necesitaba levantar una generación en libertad, pero con una dependencia 100% de Dios, para que ellos pudieran conquistar lo que Dios ya había dicho sobre ellos. Así que esta generación fallece y se levanta esta nueva generación. Y el predecesor de Moisés es Josué. Dios se le aparece a Josué y empiezan a tener una conversación. Mira lo que le dice en Josué 1 del 8 al 9. Este es Dios hablándole a Josué: y no permitas por un momento que este libro de la revelación sea parte de tu mente. Medítalo día y noche, asegurándote de practicar todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde vas. Entonces tendrás éxito. ¿Acaso no te he mandado? Sé fuerte, sé valiente, no seas tímido, no te desanimes. Dios, tu Dios, está contigo en cada paso que tú des. Hoy quiero regalarte, o que entre todos podamos ver 3 acciones, 3 formas en donde nosotros podemos constantemente estar renovando nuestra mente. Y durante todo este año hemos recibido de parte de Dios el 10 veces más y hemos aprendido muchas cosas. Pero me parece súper interesante que antes de que se termine este año hablemos de renovar nuestra mente, que nuestra forma de pensar sea renovada. El primer punto que yo quiero darte es:
medita en su palabra de día y de noche. Lastimosamente, cuando escuchamos la palabra medita, ¿en qué pensamos? En yoga, en poner nuestra mente en blanco, en todo esto. Pero Él es intencional y dice, medita en su palabra de día y de noche. Dios te está invitando a que no pongas tu mente en blanco, sino que llenes tu mente de todo lo que Dios dice acerca de ti, de todo lo que Él ha hecho en el pasado y de todo lo que Él va a hacer en tu futuro. No es poner tu mente totalmente en blanco, es de que tú de día y de noche estés meditando en su palabra. Ahora, me llama mucho la atención porque una mente consciente tiene la capacidad de pensar una sola cosa a la vez. Y eso que lo que piensa o es positivo o es negativo. Y la forma en cómo tú piensas determina la forma en cómo tú vives. Entonces, nuestro deseo es que nuestros pensamientos negativos empiecen a salir de nuestra mente y que empecemos a tener nuevos pensamientos positivos. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, cuando tienes un pensamiento negativo, reemplázalo por un pensamiento positivo. Ahora, no es solamente tenerlo una sola vez, es que constantemente estés pensando en eso que es positivo para ti. Si tú te expones de manera sustancial o de manera frecuente a estos pensamientos tienen el poder de empezar a cambiar tu manera de pensar, por ende, tu manera de vivir. Esto la ciencia lo ha descubierto y lo titulan como la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal. Es la forma en cómo tú puedes moldear tu mente y transformarla. Que tú puedas, es más, como si fuera una plastilina y tú la moldees según tus necesidades. La ciencia anteriormente decía que solo los niños podían tener crecimiento de neuronas, pero la misma ciencia ha descubierto el proceso de neurogénesis en los adultos. ¿Qué es el proceso de neurogénesis? Es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas. Y al tener nuevas neuronas se generan nuevas redes neuronales. Las redes neuronales es por donde viajan todos tus pensamientos. Cuando tú te encuentras con una situación, la red neuronal es el que te da de inmediato tu respuesta porque tú ya la has trabajado a través de pensamientos. Estos mismos estudios nos han dicho que si tú te expones a pensamientos positivos, inclusive tienen la capacidad de sanar tu cuerpo físico. Tienen la capacidad de evitar el Alzheimer y que tú transformes esas conductas negativas en tu vida por conductas positivas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita en mi palabra de noche y de día. Esto hace poco la ciencia lo ha descubierto. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Hace miles de años ya lo había dicho. Miremos en Filipenses 4 del 8 al 9. Resumiendo todos, esto es Pablo hablando a la familia de Filipos. Resumiendo todo, amigos, diría que lo mejor que pueden hacer es que llenar sus mentes. ¿En qué? En lo que es verdadero, noble, respetable, auténtico, convincente, amable, lo mejor, no lo peor, lo hermoso, no lo feo, cosas que merecen elogios, no maldiciones. Pongan en práctica lo que aprendieron de mí, lo que escucharon, vieron y entendieron. Háganlo y Dios, quien hace que todo funcione en conjunto, los integrará en una armonía más excelente. Pablo no tenía la ciencia que hoy tenemos, pero Pablo era consciente que sus oidores o sus oyentes o las personas que leían esta carta quería que su forma de pensar fuera transformada, que no dedicaran sus esfuerzos en estar pensando en cosas negativas, más bien que transformaran sus pensamientos en cosas positivas. Porque Pablo entendía que si lograba que sus oidores escucharan estas palabras y lo colocaban en práctica, su forma de vivir iba a transformarse. Iban a cambiar la forma y sus conductas, incluso sus palabras iban a ser moldeadas y renovadas, porque Pablo entendía que si una mente se expone sustancialmente a estas palabras positivas, su forma de vivir y su espiritualidad crecerían de una manera mucho más sólida.
El mismo Pablo escribe en la carta de Corintios. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 10 del 4 al 6. Las herramientas de nuestro oficio no son para marketing o manipulación, sino para demoler toda esa cultura enormemente corrupta. Usamos nuestras poderosas herramientas de Dios para destruir filosofías, distorsionar, derribar barreras levantadas contra la verdad de Dios y ajustar cada pensamiento, emoción e impulso suelto a la estructura de la vida moldeada por Cristo. Nuestra herramienta está lista para despejar el terreno de cada obstrucción y construir la vida de obediencia hacia la madurez. Todas las personas que ustedes han visto acá, todo lo que hemos hablado, ¿sabe? No es para manipularte, no es marketing, no queremos corromper tu mente. Al contrario, el deseo de nuestro corazón es exponerte a la verdad de Dios. Nosotros como comunidad hemos decidido hablar de cómo Dios te ama. Aquí tú nunca vas a escuchar, es que tienes que hacer esto para recibir el favor de Dios, es que esto para que Dios te dé, es que esto, ahora lo vimos, has recibido toda bendición espiritual. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús y vivir la vida que Jesús nos modeló. Cuando tú aceptas esto, todas estas cosas empiezan a cambiar tu manera de vivir. Y hacer iglesia de esta manera, hacer una comunidad de esta manera es difícil. Porque tenemos haters, personas que nos tiran. Es que allá solamente hablan de positivismo, es que allí hablan de esto y es que esto. Y siempre hemos dicho, hablar desde el terror es fácil. Hablar desde el terror es muy fácil, el terror vende por sí solo. Pero que tú conectes con esta verdad y que tú la empieces a aplicar y que entiendas que en Jesús tienes un mejor futuro, tu manera de vivir, al llenar tu mente y generar esa neuroplasticidad en ti, va a transformar tu forma de vivir y vas a ser como un árbol que no tienes que esforzarte por hacer el bien, sino que sencillamente lo empiezas a hacer. Es increíble pensar en todas las personas, todo lo que nos dicen, pero algo yo he notado y es que algo estamos haciendo bien. Entre muchas de las cosas que han dicho, escuchamos decir que es que a la house solo va gente bonita. Qué bien, súper bien, porque estamos mostrando en nuestro exterior algo que está sucediendo en nuestro interior. Es el resultado tangible de lo que está pasando en nuestro espíritu y en nuestra alma, se está proyectando en el exterior. Al escuchar estas palabras recuerdo una película, Cars 3. ¿Quién de pronto se la ha visto? Cars 3, ¿no? Bueno, es una película de muñequitos, a mí me encantan los muñequitos, me fascina. Y en este caso Cars 3 tiene un personaje que es el Rayo McQueen, pero en este momento él no compite en las carreras de NASCAR. Ahora tiene otro personaje, el cual se llama Cruz Ramírez, que es el carro amarillo que vemos ahí en pantalla. El antagonista es el carro de color negro, esta vez lo dije bien, ahorita dije color rojo. El carro de color negro es el antagonista. Cruz Ramírez nunca había competido en una carrera de la NASCAR. Y el Rayo McQueen ahora es el coach, el que constantemente le está diciendo qué debe de hacer. Están en su última carrera y Cruz Ramírez va en la posición 15 y empieza a escalar posición 11, 10, 9, 8 hasta que llega a la posición 3. El coach del antagonista le dice, ojo, Cruz Ramírez está en la posición 3. El antagonista lo que hace es bajar la velocidad y va en la primera posición y se alinea con Cruz Ramírez y le dice, estás creciendo, vas rápido, pero este no es tu lugar. Tú no perteneces aquí. Tú nunca vas a ganar un sitio como este. ¿Qué haces en este lugar si tú... Mírate? Y se va. Las palabras del antagonista hacen que Cruz Ramírez empiece a bajar nuevamente posiciones. De tercero queda en quinta, en sexta, en séptima. Cuando el Rayo McQueen le habla por interno y le dice, ¿qué haces, Cruz Ramírez? ¿No ves que él tiene miedo del potencial que tú tienes? Que ni siquiera tú eres consciente de eso.
Si te bajó y te está diciendo eso, es porque sabes que eres una victoriosa. Así que dale. ¿Sabes? Si en algún momento has pensado en no dedicarte tu vida espiritual, si te sientes indigno, si sientes que las cosas que te han hecho te descalifican, hoy quiero decirte, tú no sabes el potencial que hay en ti. Conecta con la verdad de Dios, medita en su palabra de día y de noche, y esa palabra te mostrará lo que Dios ha puesto en tu corazón, grandeza. Y vas a empezar a escalar, y toda circunstancia que tú estás viviendo vas a empezar a ir posición 2, posición 1. ¿Por qué? Porque Él te va a dar la victoria, porque Él ya te ha escogido. Y si tú dices, yo no merezco estar en un sitio como eso, allá todos son lindos y yo soy feo, te invito a que recuerdes lo que aprendimos en Usted no sabe quién soy yo. Si sientes que eres feo, hey, tú eres lindo, Dios te creó. Eres linda, Dios te creó. Si tú dices, yo soy un bulto de sal, todo lo que hago me pasa y no me pasa y no me pasa y tú eres malo, recuerda lo que aprendimos, eres un imán de bendición. Dios te ha dado a ti, las bendiciones corren detrás de ti, eres un imán de bendición. Y si tú dices, es que Dios no me puede perdonar porque yo he sido una embarrada, recuerda que tú ya eres perdonado. No dejes que las palabras del exterior afecten lo que Dios ha puesto en tu interior. 2, imagina. Ahora veíamos que Dios le dijo, medita en mi palabra de día y de noche. Fui a buscar esa palabra medita en el hebreo original, cuál fue la palabra que se usó. Y la palabra es ahak. ¿Qué significa? Murmura, habla, suspira, habla entre dientes, susurra, reflexiona, medita, imagina y visualiza. Ahora que tu mente está llena de lo que Dios dice acerca de ti, has trabajado en la neuroplasticidad, porque todo lo que Dios quiere para ti son planes de bienestar y no de mal. Ahora empieza a imaginártelo. Ahora, si Dios te ha prometido que vas a ser un gran empresario para que muchos puedan inclusive conocerlo a Él, empieza a imaginar cuáles van a ser esas conversaciones y qué tipo de negocios tú vas a empezar a hacer. Imagínalo, huélelo, siéntelo y empieza a experimentar inclusive esas reuniones donde tus principios no se van a torcer para generar un negocio, sino que ellos se tienen que amoldar a tus principios para que seas tú el que diga el sí a los negocios. Empieza a visualizar con tus ojos de la fe, imaginándote lo que Dios te ha prometido. Mi esposa y yo durante esta temporada hemos deseado con nuestro corazón ser padres. Y aprendiendo esto, yo me imagino a mi hijo. Lo siento en mis brazos. Siento su aroma de bebé, su gugu gaga. Me lo imagino. Me imagino hasta su llanto. Me imagino cómo va a ser la vida que él va a tener. Estamos en un proceso de hacer los exámenes, porque ya llevamos 2 años, pero no importa lo que vaya a decir los exámenes. Dios me ha dado a mí y a mi esposa una promesa que supera nuestras vidas y vamos a disfrutarla, vamos a disfrutar de esa promesa, pero sé que esa bendición llegará a mis hijos y ellos serán una generación que va a marcar la diferencia en medio de su generación. Sé que lo que Dios ha dicho de mí y de mi esposa no solamente es para mí, sino para mi generación. Como Dios le habló a Abraham diciendo, mira, esta es la tierra que yo te voy a dar, y generaciones después se cumplió en Josué. Yo sé que así va a suceder en la vida de mi esposa, con mis hijos o mi hijo, mi hija. Y yo quiero invitarte a ti que tú imagines. Si tienes un cuerpo que quizás ha sido golpeado por la enfermedad, si tienes un cáncer y te ha cohibido de hacer muchas cosas, imagínate volviendo a recuperar lo que antes hacías. Imagina tu cuerpo sin ese dolor. Imagina, llena tu mente con lo que Dios ya te ha prometido. Llénala. Que, mejor dicho, tus pensamientos no le den cabida a pensamientos negativos. Yo quiero que observen en pantalla un árbol. Este árbol se conoce como el olmo chino. Este árbol tiene una particularidad. Tiene la capacidad de como mínimo medir 15 metros. Eso es mucho.
Y en la estatura, el más chaparro de todos esos árboles va a medir 15 metros. De ahí para adelante, todo lo que quieran. Es más, si ustedes observan la imagen, ustedes pueden ver que atrás hay una casa. Y la casa es más pequeña que el propio árbol. Ahora, yo quiero que ustedes observen este arbolito. Si yo te dijera a ti cuál es la diferencia entre ese árbol y este, la más evidente es el tamaño. Y podemos ver muchas cosas de diferencia. Pero ellos tienen algo en particular. Y es que un bonsái, por lo general, es un olmo chino. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué ese árbol es tan grande y este es tan pequeño? Es según donde fue plantado. Si está en una matera, sus raíces no van a ser profundas. En cambio, ese árbol tiene raíces profundas. Hoy yo quiero invitarte. ¿Tú dónde quieres plantar tu mente? ¿En una mente limitante? ¿Un 4x4 que siempre te está llenando de negatividad? ¿Que te menosprecia? ¿O quieres plantar tu mente en la mente de Jesús? El que te ha prometido inclusive llevarte al prados delicados. Mi invitación es que salques tu mente del molde en que está y la envuelvas a implantar en la mentalidad que Jesús nos ha dado. Así tú vas a poder experimentar que tu mente tenga su neuroplasticidad y sus redes neuronales sean profundas, profundas en el amor de Jesús. ¿Saben? El Salmo 1:3, miren lo que dicen. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué? ¿Dónde quieres hoy plantar tu mente? ¿Cómo quieres que crezca hoy tu mentalidad? Sabes, el éxito de la vida no se trata de mantener apresurados en negocios aquí, en negocios allá. El éxito de la vida se encuentra en deleitarnos en su palabra día y de noche. Ahí es donde vas a encontrar los secretos para tener el éxito. No se trata de vivir una vida apresurada. Se trata de deleitarnos en su presencia. Su propia palabra dice que su palabra es como miel a mi paladar, más dulce que la miel. Y cada vez que nos acerquemos a ella, podamos meditarla y entender que es un ungüento, es algo, un bálsamo que viene para mi alma en los momentos de angustia. Y en los momentos de felicidad es esa miel que alegra mis días. Y por tercero, quiero que miremos nuevamente Josué 1:8. Voy a volver a repasarlo. Llega a Dios y le dice: no permitas por ningún momento que este libro de la revelación sea parte de tu mente. Medítalo día y de noche, asegurándote de ¿qué? ¿Practicar qué? El tercer punto que yo quiero darte es practica. Pero más que practicar, quiero decirte conquista. ¿Por qué conquista? Josué va a ir a cumplir una promesa de Dios siglos atrás. Y él iba a ir a conquistar una tierra donde estaban todos los feos, el jebuseo, el maloseo, el feo, todos eran feos. Él tenía que ir a conquistarlo y era una tierra que sus ciudades eran amuralladas. Yo te hablé de algo muy claro y es: medita e imagina en la palabra de Dios. Pero tú no puedes meditar ni imaginar si tu vida está en un acelere continuo. Porque para tú meditar e imaginar tienes que hacer un alto en el camino para poder deleitarse, meditar y entender lo que Dios está diciendo. La invitación es que no es que tú te leas la palabra de Dios en un año y que no entiendas nada. Si tienes que dedicarte 2 años simplemente para no pasar de Juan, pues dedícalo. Pero entiende el contexto, el corazón que hay allí, que está revelando el amor del Padre para tu vida. No es de que vayas acelerado, sino que elimines la prisa de tu vida
y puedas entender y descansar en Él. Josué y el pueblo de Israel, antes de entrar a la conquista, hicieron la Pascua. Allí en la Pascua celebraron cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, pero ahora tenía una connotación mucho más importante, y era que la Pascua también les recordaba cómo Dios los acompañó en toda su temporada en el desierto, cómo de día y de noche los cuidaba. En ese momento, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer un alto en el camino, parar, descansar, recordar y meditar en lo que Dios había hecho, para que ahí sí pasen a la conquista, para que ahí sí puedan tomar todo lo que ellos han experimentado, como su neuroplasticidad, todos sus pensamientos están alineados a la mente de Jesús, a la mente de Dios, y ellos puedan ir a conquistar lo que Dios ya les había prometido. Pero si tú solamente te quedas con imaginar y meditar, perdón, pero nos convertimos en simplemente hippies fantasiosos, donde todo es cool, chévere, amor, positivismo, como la tortuga de Buscando a Nemo, suave, qué onda. Y esto no se trata de eso. Se trata de que tú ya tienes interiorizado, te ha marcado en tu corazón la palabra de Dios y has imaginado y visualizado lo que Él tiene para ti, que tú ya te pones en práctica, te pones en acción, vas a la conquista. La fe no es solo desear algo que suceda, es tener la certeza absoluta que las cosas se cumplirán, lo que te impulsa a actuar con confianza, convencido que todo esto está a tu favor. Puedes tener muchos sueños, y el deseo simplemente son el plano de tus sueños. Pero sabes, la fe es el arquitecto que los hace realidad. Es ese obrero que te impulsa a moverte y que tú empieces a construir la realidad que Dios quiere que tú vivas. Si tú no vives la fe así y tu fe es sin obras, está destinada a quedarse como incompleta. Por eso su propia palabra nos enseña que una fe sin obras es muerta. Eres simplemente un hippie fantasioso. Si tú has estado en intimidad con Dios, te has relacionado con Él, has llenado tu mente de lo que Él dice de ti y te imaginas todo eso, lo único que tienes que hacer es salir y actuar. Sal de tu zona de confort y enfrenta lo que tienes que enfrentar para que tú puedas conquistarlo, para que Dios te dé esa victoria que necesitas. Una vez después de que Josué y el pueblo de Israel hicieron la Pascua, se encontraron con la primera ciudad, Jericó. Jericó era una ciudad con unas murallas altísimas, grandes. Y Dios le da unas órdenes a Josué. Les da ciertos indicativos, le dice: coloca a los sacerdotes en este lugar, la retaguardia aquí, el arca en este punto. Lleva trompetas. Y cada vez le vas a dar una vuelta a Jericó durante 7 veces. Y cuando te dé la indicación van a gritar. Pero yo quiero que observemos lo que dice Josué 6 del 8 al 10. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas. El arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas, ¿qué pasó con las trompetas? No cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta que el día en que les diera la orden, gritaran a viva voz. Qué particular esas dos cositas. Primero, que la trompeta nunca dejó de sonar, y segundo, que ellos marcharan en silencio. Sabes, la conquista tiene retos, pero en ocasiones esos retos tenemos que tomarlo en silencio, porque tú y yo somos nuestros mejores autosaboteadores. Nosotros mismos somos los que nos estamos limitando.
somos nosotros los que nos estamos colocando inclusive la carencia. Y si tú tienes el amiguito, la amiguita, el amiguis de los chismes, peor. Imagínense en el pueblo de Israel dando la primera vuelta por Jericó y miran la muralla y como intacta, aquí no pasó nada. Luego el segundo día vuelven y dan la vuelta y ellos en silencio y aquí no fue. ¿Será que ese Dios que vimos en el desierto va a ser el mismo Dios de aquí? Y empezamos a autosabotearnos. Empezamos nuevamente a formar nuestra neuroplasticidad en una plasticidad negativa, porque somos los más buenos en hacer esto. Por eso cuando estés en el momento de la conquista, guarda silencio de esas palabras necias. No permitas que esas palabras inunden tu mente y dañen lo que tú, por medio del Señor, has formado en ti. Pero lo que más me inquieta es que las trompetas nunca dejaron de sonar. ¿Y sabes por qué? La historia nos cuenta que en las murallas no solamente servían como muros, sino que entre el muro y el pueblo habían casas. Ellos fácilmente podían asomar y ver quién estaba dando vueltas alrededor y desde allí empezar a gritar cosas. Pero una trompeta totalmente en todo momento sonando no dejaban escuchar lo que la gente de Jericó decía sobre Israel. ¿Sabes? Si tú hoy, así, exactamente así, si tú hoy estás enfrentando una circunstancia, una enfermedad, quizás esa oración que hicimos ahorita en la mañana es: Señor, la próxima semana tengo que ir a ver los resultados de ese examen. Si tú meditas en su palabra de día y de noche, no importa el resultado del examen, porque la voz de Dios en tu corazón va a ser un ruido como de trompeta, que no te va a dejar escuchar lo que te diga el doctor. El doctor te va a decir: tienes cáncer, pero la voz de Dios en tu interior te está diciendo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y el doctor te va a decir: tenemos que empezar a hacer X y Y cosas, porque los resultados están graves. Y en tu interior está Dios diciéndote: por la llaga de Jesús te he curado. Y como tu mente ya has hecho esa neuroplasticidad y has imaginado tu cuerpo sin ese dolor, el exterior no va a impedir lo que hay en tu interior, porque Dios te está recordando lo que tú aprendiste por medio de su palabra. O tal vez la vuelta que tú le estás dando a Jericó es una familia que se va a separar, se va a destruir. 10, 5 años, 20 años casados, y la monotonía vino a destruir mi familia. Y tienes la próxima semana quizás una reunión con el abogado. Pero sabes, si tú has hecho esto, Dios en tu corazón está con una voz fuerte que te impide escuchar lo que dice el abogado. Porque Dios dice: yo formé la familia para que sean ejemplo de mi amor eterno. Si de pronto como yo no has podido ser papá, no te preocupes. Dios en tu interior y en mi interior nos está diciendo: yo te he dado una promesa y a mi tiempo la cumpliré. Si tienes un negocio y el negocio ha quebrado o está a punto de quebrar, y todo tu entorno te dice: es que el dólar sube, es que el dólar baja, es que el presidente, es que esto, siempre buscando a alguien en el exterior. En tu interior Dios te va a recordar lo que te dijo: que todo lo que pise tus pies será tuyo. Y nada ni nadie va a robar la posibilidad de que conquistes lo que Dios te ha prometido. Y en ocasiones vamos a mirar nuestro entorno y vamos a ver una muralla grande que ni siquiera tiene grietas. Pero como ya has aprendido a visualizar, como ya sabes qué es activar tus ojos de la fe, tú vas a ver esa muralla en el piso.
Y eso va a hacer que tu corazón esté en gratitud con lo que Dios va a hacer. Aún sin que tú lo hayas experimentado, en tu corazón va a estar lleno de gratitud porque Él te lo prometió. Y como cuidó a nuestros antepasados en medio del desierto y como ha hecho milagros, a Él también te ama y me ama como los amó a ellos, y hará cumplir su palabra. Los planes de Dios son perfectos, son de bienestar, nos dan esperanza. Por eso tu corazón hoy tiene que estar lleno de esperanza. Así la muralla sea alta, tú la vas a ver en el piso. Y cuando caiga, lo único que vas a hacer es gritar. ¿Sabes qué vas a gritar? Dios lo hizo de nuevo. Ese es el Dios en el que confío. Es ese Dios que no me abandona, el Dios que no me decepciona, ese Padre bueno que tengo, que ni siquiera, a pesar de que soy una embarrada, sigue amándome con amor eterno. Y aunque 1000 veces fallo, 1000 veces va por mí y cumple su palabra. Y siempre le hemos dicho, no te estoy invitando a que vivas tu vida alegre, no. Medita en su palabra, porque sé que esa palabra nunca va a llegar vacía y ella tiene el poder de transformar tu corazón. Si estás en un momento en que tienes una aura, una energía que tú dices es negativa para mí, y si otras personas dicen báñate en ruda, báñate en sal marina, hoy yo te invito en que medites en la palabra de Dios, que tiene muchísimo más poder. La sal marina no es el que tiene el poder, es tu mente. Si tú meditas en su palabra, tu mente se va a transformar y tú vas a entender el porqué. Todo se trata de Él. Nuestra mente se adapte y que sea un reflejo del amor de Dios para otros. Que sea mi mente un reflejo del amor de Dios en mi vida. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estés cierres tus ojos. Yo quiero que tú pienses en todo lo que Dios hoy te ha hablado. Que tu corazón hoy salga con el deseo de amar su palabra. Que sea como un bálsamo para tu vida. Que tu mente sea renovada. Que no te amoldes a este siglo, más bien busques la transformación, exponiéndote a la verdad de Jesús, el cual te va a enseñar que su voluntad es agradable y perfecta. Él quiere darte una vida y en abundancia. Elimina los pensamientos negativos de tu vida. Son un bloqueante para que Dios actúe a tu favor. Simplemente dile: quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero la mente de Jesús en mí. Quiero ser ese reflejo de lo que he aprendido, de lo que he leído, de lo que he escuchado. Quiero ser un reflejo de ti, Señor. Descansa en Él. Tú llegaste a mi vida, fue la salida de mi dolor. Hoy, sin merecerlo, soy un reflejo de tu esplendor. Me transforma tu verdad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria, contemplando tu bondad. De mi rostro quitas el velo, puedo ver y me transforma tu bondad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria, contemplando tu bondad. De mi rostro quitas el velo.